Regresamos aquí en Con Buena Vibra y pues ya lo vieron, aquí tenemos al doctor Javier Saavedra, Ponce Saavedra, que nos va a platicar pues todo acerca de las mariposas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. ¿Estamos bien? Y todo es muy difícil que les platique todo, pero podemos platicar algunas cosas que pueden ser interesantes para el público, para todos los que nos ven. Pues muy padre este tema, que de hecho hay veces que no sabemos, solo observamos las mariposas como cuando vamos al santuario que está aquí en Michoacán, pero no sabemos como Claro. todo, sobre todo. Sí, la monarca es un tema aparte. Sí, es algo muy espectacular y muy especial porque al final de cuentas ese es un fenómeno biológico, un fenómeno que atrae las miradas de todo el mundo y se convierte también en un fenómeno socioeconómico. Entonces es un tema aparte. A mí antes que la monarca me gustaría más platicarles primero de lo que son las mariposas que todos conocemos, que vemos y que muchas veces ni siquiera tenemos la curiosidad de verlas con detenimiento, Claro. porque hay muchísimas mariposas distintas. Nosotros estamos en este momento hablando de aproximadamente, ¿qué serán? 15,000 especies de mariposas en México, y del grupo al que corresponden las mariposas, porque acuérdense que se dividen en cajoncitos, en órdenes. Las mariposas son el orden Lepidoptera, y ahí entran las mariposas, las que todos vemos volar, y entran todo un grupo de animalitos parecidos, pero que les llamamos las palomillas, y que muchas de ellas son nocturnas y por eso pues no las vemos. Y son mucho más diversas las palomillas que las mariposas. Entonces, imaginen, estamos hablando de que en el mundo se estiman 150,000 especies de este grupo, y de esas solamente el 10% son mariposas, el 15% son mariposas, y las demás son polillas o palomillas. Y aquí en México más o menos la proporción es similar. Entonces conocemos casi 15,000 especies, pero solo 1,800 son mariposas. 1,800 son mariposas y el resto son polillas. Polillas o palomillas. Ya, y obviamente entran del rango de las mariposas. En el mismo orden entomológico, en el mismo grupo de insectos, los Lepidoptera. ¿Cómo las clasifican, doctor? ¿De acuerdo a su diseño? ¿Sí se llama diseño o si no, corrígeme, morfología. por favor? Morfología. Ajá. Okay. Sí, es fácil separar una mariposa de cualquier otro insecto. Muchos tienen alas, pero las mariposas tienen ese polvito que se nos queda pegado en las manos cuando lo atrapamos. Son escamas, ¿sí? Son unas estructuras que se han modificado, no son pelos, no son setitas, son escamas, son pequeñas plaquitas minúsculas que están allí acomodadas en las alitas de la mariposa. Y eso es lo que les da el nombre. Lepidos significa escama, y pterón significa ala, entonces son alas con escamas. Y todos los insectos que tengan esa característica en principio son lepidópteros. Y entonces es muy fácil, porque ningún otro grupo tiene eso. ¿Y cómo se reproducen ellas o cómo está toda su trascendencia, Bueno, como para que lleguen demasiadas especies? Bueno, son dos cosas distintas. Como es el 14 de febrero, la reproducción, pues eso. No. Muy diferente. No, el que tengan muchos descendientes es distinto al que sean muy diversas. Ahora estamos en el año 2019 y estamos, digamos, festejando un hecho muy importante, que es la publicación o el hacer público el trabajo más importante de Charles Darwin, 1859, que se dio a conocer la obra de El origen de las especies. Y Charles Darwin es muy importante para nosotros porque nos permite explicar en gran medida cómo se da la gran diversidad de especies en el mundo. Bueno, pues a 200 años de que eso ocurrió, bueno, de que nació Darwin, y a 160 años de que ocurrió la publicación, nosotros tenemos todavía en sus argumentos elementos muy importantes de explicación. Entonces, sí es importante que las mariposas tienen muchos hijos, ponen muchísimos huevecillos, ¿sí? Y de allí surgen las larvitas, y las mariposas, como muchos otros insectos, pasan por una etapa en la que son bien distintos a cuando son adultos. Es un gusano, como que no tiene nada que ver con la mariposa, ¿verdad? Sí, y tienen una etapa intermedia, que es donde se transforman. Entonces son animales metamórficos.
Bueno, tienen ese patrón de desarrollo y eso les ha sido bastante útil en su éxito, ¿no? Para estar en la actualidad tan diversificadas. Pero también es muy importante que han sido capaces de sobrevivir en diferentes condiciones. Las mariposas nosotros las vamos a encontrar casi en cualquier lugar y se van a encontrar alimentándose de néctar, no es lo típico que las vemos en las florecitas. Pero no solo néctar, hay mariposas que tienen necesidad muy importante de minerales y otras cosas que están en el suelo. Y entonces de repente las vemos por allí en el suelo y dicen, ¿qué anda haciendo la mariposa? Sí. Pues anda buscando esos nutrientes, esas cosas que necesita. O bien el agua también la puede tomar de la humedad que hay en el suelo, en las plantitas, en los pastos, etcétera. Eso es una forma en la que nosotros vemos la diversidad, pero la otra está dada más cuando son larvas. Ya cuando son adultos viven relativamente poco y su espectro de alimentación es más chiquito, pero cuando son larvas pueden comer prácticamente lo que sea. La labor de una larva es comer, 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 comer. Doctor, le voy a hacer una pregunta Sí. que a lo mejor, pues yo creo que nunca se la han hecho, a lo mejor sí, no sé. ¿Cómo es que hacen del baño las mariposas? O sea, entiendo que pues sí, que toman agua, que comen los insectos, pero ¿cómo es su ciclo ahí? Como todos los organismos tienen exactamente el mismo proceso. Sí. Hay un proceso de alimentación, de ingestión del alimento, y en el caso de todos los insectos, tienen una capacidad impresionante de conservar agua. Y entonces, ¿Cómo cree? su alimento es, digamos, utilizado, y el agua se va aprovechando en muchos otros procesos, hasta que lo que queda como desecho son pequeñas partículas muy secas, ¿sí? Las cuales desechan a través de un ano, igual que cualquier otro animal. Eso fue muy personal, mi pregunta fue muy, muy personal, porque sí es algo que digo, ok, tan chiquitas, tan frágiles que las vemos, digamos, el cuerpecito es tan pequeño que dices, bueno, ¿y cómo está ahí o cómo es que se trata? Pero mire, ya resolvió Igual todo. que cualquier insecto, todo ¿Cuánto lo hace. tiempo, doctor, tardan, por ejemplo, en pues, soltar el agua? Dice que la van tomando conforme lo van necesitando. ¿Cuánto tiempo tardan? No es un proceso de, como en nuestro caso, que tomamos agua y luego lo vamos a tirar. Ajá. Hay una reabsorción de esa agua en el cuerpo y entonces se eliminan los desechos, tanto de lo que sería el equivalente de nuestra orina como el equivalente del excremento, se desechan juntos, ¿sí? En pequeñas porciones ya muy secas. Ellas aprovechan completamente el agua. ¿Cuánto tiempo? Eso es una cuestión muy variable, porque depende de en qué momento se alimenten, ¿sí? Cuánto alimento consuman. Si hay alimento, pues aprovechan muchísimo, sobre todo las larvas, pero si no hay alimento, pues tienen que buscarlo y consumen por lo que se puede, ¿no? ¿Y cuánto duran las larvas como para que se conviertan en mariposa? El ciclo de vida de las mariposas, como la mayoría de los insectos que tienen larvas, es casi pura larva. Durante varios meses son larvas, pasan algunos días o semanas como pupas y después unos días o semanas como adultos. La mayor parte del tiempo son larvas. En diferentes estados van creciendo, se quitan la piel, lo que se llama muda, y vuelven a crecer, y así lo hacen 5, 6 o hasta 7 veces antes de ser adultos. Y después de ser adultos, ¿ya cuánto tiempo duran, digamos, de vida? Días o O semanas, madurita. incluso algunas pueden durar horas. Hay pues una selección que naturalmente se ha hecho en términos de que el adulto, su función primaria es reproducirse, y entonces el adulto solo sale ya para reproducirse, ya ni siquiera se alimentan, ¿sí? Simplemente se reproducen O sea, nada más y sale a mueren. reproducirse y ya. Y mueren, sí. Ay. Sí, eso no es nada romántico, ¿verdad? Pero ocurre. Para este 14 de febrero menos, doctor. Ajá. Vámonos a una pausa, doctor, que ya me ando ahogando. Vámonos a una pausa comercial y regresamos porque hay muchas dudas que ya están surgiendo por ahí. Bueno, Entonces vamos y con regresamos gusto. aquí en Con Buena Vibra. Tema súper interesante sobre las mariposas y pues cuántas especies hay aquí en Michoacán. Platicábamos de eso. Por favor, Sí, quiero que los... sí, les comentaba que en el último inventario que hicimos teníamos aproximadamente 432 especies.
sin contabilizar las palomillas. Es mucho mayor la biodiversidad si nosotros las contabilizamos. Pero fundamentalmente nos dedicamos a trabajar la parte de las mariposas diurnas, que son las que casi todo el mundo conocemos, y son dos grandes grupos, el grupo de los papilionoidea y el grupo de los hesperioidea. Bueno, las papilionoidea son las de colores así muy atractivos, las amarillos, azules, bonitas, verdes, etcétera. Y las hesperioidea, la mayoría son de colores cafezosos, negruzcos, y si tienen colores son verdosos o azulosos, pero más bien tirando a oscuros, ¿no? Metálicos algunos de ellos, es decir, que brillan, pero no son tan atractivas como las mariposas del grupo de los papilionoidea. Y aquí en Michoacán tenemos una diversidad enorme en cuanto a formas, colores. La monarca es simbólica por lo que sabemos de su migración y la importancia que tiene para el estado, pero no es de las mariposas más bonitas. Ella es internacional, por eso la chuleamos tanto. Pero hay mariposas de tonalidades y combinaciones de colores mucho más hermosas. Y algunas que a lo mejor no tienen gran colorido, pero su forma y su elegancia es increíble. Y la gente que nos vea en la parte de Tacámbaro, la zona de Uruapan, recordará a las famosas palomas que aparecen en la época de lluvias y que antes eran bastante abundantes y hacían un vuelo muy pausado, mariposas muy grandes, de 12, 13 centímetros de expansión alar, una cosa así, y un vuelo muy cadencioso, y de color blanco con algunas manchitas negras. Y entonces la gente las conocía como palomas. Ahora ya se ha disminuido mucho su población, pero todavía las podemos ver volar cuando se inicia la época de lluvias y al término de la época de lluvias. Como que de alguna forma están asociados con el inicio y el término de esta época. Es su época. ¿Hay algún lugar aquí en Morelia en donde podamos encontrar este tipo de mariposas? La paloma lamorfo no llega hasta acá, es un poco raro verlas. En algún momento pudiera extraviarse alguna, son más tropicales. Entonces, pero aquí tenemos especies muy atractivas. Hay muchos mariposas de coloraciones naranjas, amarillas, combinaciones amarillo con rojo, con negro. Incluso hay algunas que tienen tonalidades verdosas y otras que son muy atractivas que viven en los bosques de encino y que tienen la coloración que les asemeja al tronco del árbol, de tal manera que la mariposa se posa y ¡pum!, ya no la ve uno, se camuflajea de una manera impresionante. Y son varias especies que tenemos por aquí con esa característica. Y me gustaría hablarles de otras muy interesantes. Sí, hay una mariposa que vive en todo el mundo, es exótica aquí en México, se llama Nymphalis antiopa, viene de por allá de Europa, África. Pero esa mariposa es una mariposa negra, aterciopelada, con un borde dorado. Y es muy común en bosques, pero la gente la asocia con mala suerte. Le llaman incluso la mariposa de la muerte. Ajá, mariposa pero mortera, algo así. Están de algún modo asociadas con un mito que tiene que ver con que su presencia está asociada con personas que mueren. Pero hay otra que es nocturna, muy grande, un satúrnido, es una familia satúrnida, que es completamente negra y con unas manchas oscuras en las alas, y que cuando se posa en las fachadas de alguna casa, la gente inmediatamente lo asocia con que alguien va a morir por allí. Bueno, mi hermana se paniquea cada vez que ve una mariposa así, no entra al cuarto. Sin embargo, es importante decir que todo eso no es más que una creencia, un mito, porque pues estas mariposas ya salen los adultos también coincidiendo con la época de lluvias y duran un poco más, duran hasta por ahí de noviembre, y por eso quizá la asociación con el Día de Muertos también. Y pero si así fuera, pues donde quiera habría muertos en esas épocas, y pues no es así. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos aclaró también las dudas. Me dicen en corte comercial que no, que sí es muy interesante, porque todo el mundo tenemos dudas precisamente de estos ejemplares y nunca preguntamos por pena, a lo mejor a decir, ay no, esta es una pregunta así, pues ya sabemos que también ahí
hacen del baño, las mariposas. Muchas gracias, doctor. Para ¿Alguna servirles con red gusto. social que nos quiera compartir o donde podemos aclarar un poquito más de dudas sobre las mariposas? No, en general en México hay varias páginas que trabajan de manera seria las mariposas. A quien le interesa la información, hay una página de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, CONABIO, y ahí encuentran los datos más o menos actualizados, encuentran bonitas fotografías, y hay muchos lepidopterólogos aficionados que tienen ejemplares muy bonitos que presentan en sus páginas. Nosotros no tenemos ninguna red o algo así donde puedan visitarnos, pero tenemos nuestra colección para que las vean de a de veras en la Universidad Michoacana, en el edificio B4. Muchas gracias Muchas a gracias. usted y muchas gracias también a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que hace posible que ustedes sepan un poquito más de biología. Gracias a Miguel Chapela también, que está aquí con nosotros. Y pues vámonos a una pausa comercial. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Vámonos a una pausa comercial y regresamos.